Allí tienen, y además de asegurar la calidad de lo que se compra, también está en lo que cabe en nuestra medida o en la medida de nuestras posibilidades, verificar si ese producto o durante el ciclo de producción de ese bien que estamos adquiriendo se respetaron los derechos medioambientales y también lo que tiene que ver con los derechos humanos. Eso es parte de esos criterios que debe tener el consumidor si quiere ser un consumidor responsable. Les damos la bienvenida ahora a quienes se incorporan al programa para conversar sobre la perspectiva ecológica que tiene esto del consumo o el comercio responsable también. Está con nosotros la mañana de hoy Inés Hernández Ron. Ella es directora de ASOPRODEN, es la Alianza para la Defensa de los Derechos Humanos, la Ecología y el Medio Ambiente, una asociación civil sin fines de lucro. Muy buenos días. Gracias. Bienvenida Inés, gracias por estar acá con nosotros. Y también está con nosotros la mañana de hoy Alejandro Luis, él es gerente general de la Fundación Tierra Viva. Buenos Gracias por la días. invitación. Gracias a ti por estar también con nosotros, Alejandro. Algo que, digamos, nos genera mucha inquietud. ¿La sociedad venezolana o el consumidor venezolano es exigente frente a un comercio responsable, Inés? Yo pienso que en este momento no tiene las posibilidades de ser exigente. Sin embargo, como decía Charo, tenemos que comenzar. ¿Okay? Entonces, en la medida en que las empresas nos ofrezcan estos productos donde ha habido una gestión responsable por parte de la empresa en su elaboración, en esa medida vamos a poder tener entonces un consumidor que pueda hacer la compra diferenciando esos productos, ¿no? Valorando la calidad de la empresa que ha elaborado ese producto. Para ello, la empresa tiene que incorporar dentro de la elaboración de sus productos lo que se llama la gestión ambiental dentro de esa elaboración. ¿Y de qué va eso? ¿De qué va eso? Eso va desde un racional consumo de agua, la medición de la energía que yo utilizo, qué productos estoy yo comprando para elaborar mi producto, cuál es el final de ese producto, porque la Ley de Gestión Integral de la Basura también establece que el productor tiene la responsabilidad de la recogida de esos productos. Bueno, ¿nos falta mucho para llegar allá? Sí, pero ya la ley está estableciendo cuál es esa responsabilidad que tiene el productor. Es decir, que se ha venido ganando terreno en este sentido en Venezuela, Alejandro. Sí, sin duda hay todo un marco legal, como decía Inés, que permite ese avance, y hay otro componente, y que para que un consumidor pueda tomar esas decisiones, primero requiere información. ¿Y la hay? La hay, pero está muy escasa y no está llegando a todos, y ese es un punto importante. La información existe, ahora que eso llegue al consumidor es otro problema, porque a partir de allí es cuando yo puedo tomar primero decisiones y luego ponerlas en prácticas para que entonces ese consumo empiece a ser responsable. Una de las labores que, por ejemplo, organizaciones como las que estamos acá, no gubernamentales, es justamente esa labor, primero informativa y luego educativa, para hacer esa vinculación entre un producto, una acción y su impacto en el medio ambiente y en la sociedad. Ese vínculo es lo que tratamos de hacer, pero nuestra capacidad de accionar es muy limitada, y es ahí donde todos los sectores, desde la misma empresa hasta el Estado y la sociedad en general, tienen que participar. Desde la perspectiva ecológica o ecologista, ¿cuánto promueven las empresas en nuestro país el consumo responsable frente o en comparación a otros países de la región suramericana? Yo pienso que poco, porque las capacidades de producción también están disminuidas. ¿Estamos a niveles de Argentina, Chile, Brasil, por ejemplo? Yo no tengo tampoco cómo medir eso, no tengo ninguna investigación que me demuestre eso, pero sí sé que hay empresas que son responsables, que sí están difundiendo todas las características de sus productos, cuáles son los impactos que esto tiene en el ambiente. Okay. Son pocas o muchas
mira, probablemente son pocas, pero siempre hay cómo incidir, y es una de las cosas que en Asoproden nos proponemos, incidir en las empresas para que ellos tomen dentro de sus programas de responsabilidad social lo que es la gestión ambiental internamente y lo puedan inclusive divulgar en sus empleados. ¿Cuán importante es también fomentar un desarrollo industrial sostenible o sustentable para promover justamente esos hábitos de consumo responsable? Bueno, eso es tan importante que la mayoría de las empresas en el mundo, las empresas grandes, están tomando caminos donde ese es un tema fundamental. Ese compromiso no solamente con la generación actual, sino con las generaciones futuras. Es decir, ese pensamiento hacia el desarrollo sustentable es una marca en todas las empresas serias. O sea, ya no es solamente preocuparme de la calidad de mi producto hoy, sino qué va a pasar y cuáles son las consecuencias de él en el futuro. Y eso en muchos mercados le está agregando valor, las está diferenciando. Entonces, tarde o temprano, nuestras empresas, nuestros empresarios van a tener que caminar por ese camino, sobre todo cuando empiecen a pensar que el mercado venezolano no va a ser suficiente, sino que quisieran expandirse y quisieran crecer. En la medida que más regiones se unan, mayores exigencias van a haber en ese sentido. Y ahí por eso es muy importante que las empresas y los ciudadanos podemos hacer una presión a que eso sea así, tengan en consideración la sustentabilidad, el desarrollo sustentable en sus productos y también en los procesos que intervienen en esa producción. Ahora, ¿qué es necesario para que esa presión del ciudadano surta efecto? Yo pienso que parte del tema es la educación. Si comenzamos por divulgar al ciudadano qué es lo que nosotros debemos valorar y cómo debemos comportarnos para ser un ciudadano responsable, en esa medida ese ciudadano va a exigir de las empresas y del Estado, porque aquí es bien importante incorporar el elemento de gobierno, ¿no? Claro. Sean gobiernos locales, el gobierno nacional o el gobierno estatal. En la medida en que ellos también suministren la plataforma para que esos productos lleguen a descartarse adecuadamente, y esa es una responsabilidad que tiene el gobierno local. En esa medida el ciudadano también incorporará dentro de sus hábitos de consumo el poder saber que el producto que él está descartando va adecuadamente a ser dispuesto. ¿Y quién es el responsable de educar a la ciudadanía en torno a este tema? Pues también es parte de la escuela, ¿no? Desde la básica hasta la incorporación, por ejemplo, en las universidades, de programas de reciclaje, de programas que están, tanto la Central como la Simón Bolívar, están teniendo esos programas ya incorporados en sus espacios, ¿no? Entonces, no hay, toda la sociedad está involucrada en hacer que el ciudadano conozca esas posibilidades que tiene de ser un consumidor responsable. Por acá nos dicen a través del Twitter, sulfuro de hidrógeno, dice por acá, el llamado socialismo ha cambiado los patrones de consumo en Venezuela, se compra lo que hay porque están desapareciendo, dice él. Ani también nos dice por acá, soluciones, consumo responsable, buen día. ¿El hacer muchas compras antes de la época decembrina es tener mucho consumo? Bueno, dependiendo. El consumo adicional o no responsable implica que estás comprando cosas que realmente no necesitas. Exacto. O sin ningún criterio en general. Así que lo fundamental en ese tema de consumo es saber por qué lo estás haciendo y la manera como lo estás haciendo. Y quiero insertar allí un tema importante que también pasa por la educación que tienen que darnos quienes nos brindan servicios. Ya Charo mencionaba, por ejemplo, el tema de la banca. Pero cuando una empresa, por ejemplo un supermercado, te ayuda a entender, por ejemplo, el problema de las bolsas plásticas y la acción que tú como ciudadano puedes hacer al no pedir doble bolsa, al usar una bolsa de tela, al llevar estos carritos, al llevar el carrito, en la medida que te lo dice y te ayuda a crear mecanismos para que tú hagas esa acción,
allí también hay un proceso de educación. O sea, el proceso de educación es, como decía Inés, es de toda la sociedad. Y yo como generador de un servicio o de un producto que tiene un impacto ambiental o social, yo también tengo que educarte a ti para que tú puedas sumarte a mí a atender el problema. Entonces, la educación es un ámbito global donde todos podemos intervenir, no es que algunos, es que todos podemos intervenir. Seguramente si usted decide a partir de este momento buscar un poco más sobre este tema en internet, información referente a esto, se va a conseguir con un término que es ecología industrial. ¿Sabe de qué se trata? ¿Cómo va esto? ¿Es esto una solución justamente para potenciar que ese sector industrial pues desarrolle paradigma o esquema de sostenibilidad? De eso vamos a hablar ya en la última parte del programa. Quédese con nosotros, ya volvemos.